Vamos a nuestra cita, está en Efesios 4 del 17 al 27. Vamos a leerlo todos, dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Bien, hasta ahí. Nuestro tema, Nueva Vida en Cristo, parte 1, o no te tragues lo que otros te den. Por lo menos, medítalo. ¿Sí? Vamos a reflexionar en esta frasecita. Dios no solo quiere darte el pez, Él quiere enseñarte a pescar. ¿Qué quiere decir? Pues que no tan solo te quiere llenar de bendiciones, vamos, ¿sí? No tan solo te quiere dar y hasta sobreabundar, sino también te quiere enseñar a cómo hacerle. ¿Por qué? Porque un buen padre le enseña a sus hijos cómo pues se trabaja, vamos. ¿Sí me voy a entender? Sí, es cierto, un buen padre provee, pero también le enseña a sus hijos a salir adelante, a trabajar, a cómo se gana el dinero, cómo se administra el dinero. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si Dios no te quisiera enseñar? No se echaría a perder. Un hijo precisamente tiene esa facultad, la facultad de, o la necesidad de aprender. Y si el hijo no puede, no es porque no quiera, ¿sí? Sino porque ya está implícito, está dentro de. O sea, está obligado. Pero es aquí la importancia de que también, que si Dios te va a bendecir, claro que sí, pero también Él te quiere enseñar cómo. Primer punto importante, una afirmación en conjunto. ¿Sí? Versículo 17, esto digo pues, y afirmo que juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? En ese tiempo y también yo creo que ahorita, en la vanidad de su mente. ¿Sí? No es diferente a nuestro siglo. Incluso veíamos el domingo pasado ciertas frasecitas que se remontaban a 3,000 años, 4,000 años, fíjate, antes de Cristo. 400 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, cómo estaba de acabada la juventud, y no es muy distinta a la de ahorita. ¿Sí me voy a entender? Entonces, no es distinto a la de ahorita, pero aquí es algo en conjunto. ¿Qué Pablo pide? Que ya no andemos así como andan también los gentiles, como en la vanidad. Entonces, primero, ¿Dios desea darte el pescado? Sí. Quiere hacerlo. Es un buen padre. Te quiere bendecir hasta que sobreabunde. No es malo. Pero Dios desea que aprendas a cómo capturarlo. Juan 5:19 dice, entonces respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, en aquellos tiempos el Padre le enseñaba el oficio a su Hijo, ¿sí? Si el Hijo quería aprender carpintería o algún otro oficio, la primera imagen la primera persona a la mano, ¿quién creen que era? El padre, si tenía padre, o el abuelo, si tenía abuelo, ¿sí? Entonces aquí, la primera imagen que Jesús tiene para poder hacer algo, para poder practicar algo, es el Padre Celestial.
No es que no pueda trabajar, simplemente es porque no ha aprendido. El hijo aprende por lo que está viendo del padre. Si no tiene padre o abuelo, ¿cómo va a aprender? ¿Me estoy dando a entender? No es porque esté quieto el padre amarrado ahí, no. Simplemente se trata de cómo el hijo está aprendiendo y de quién. ¿Sí? Entonces, aquí aprendemos básicamente que el padre le pudo haber dado todo a Jesús. Sí, la Biblia dice, pídeme y te daré por heredad las naciones. Sin la necesidad de morir, sin la necesidad de ir a la muerte, al madero. Sencillamente, si Jesús le pedía, se las daba. ¿Hubiera sido provechoso? Tal vez no. Sin embargo, aquí aprendemos entonces que también el hijo tiene que estar aprendiendo, tiene que tener alguien que lo esté guiando, para que sepa cómo se hacen las cosas. Por tanto, hermanos, Dios no cría flojos espirituales. Él cría practicantes espirituales. ¿Sí? No tan solo entonces es que tengas fe, es bonito, pero sino también que te estés practicando lo que estás escuchando. No tan solo en la prédica, sino también en lo que lees de la Escritura. No tan solo de lo que lees de la Escritura, sino en la relación que tienes con el Espíritu Santo. Al final de cuentas, el cristianismo es práctica. Estar practicando lo que estoy escuchando. Si solo Dios se limita a darte, mira, serás un haragán espiritual y emocional. Porque estarás esperando a recibir y a recibir y a recibir. Y el día en que ya no recibas, ¿qué va a ocurrir? Te vas a molestar, ¿por qué? Ya Dios no me quiere, o ya Dios no me hace caso, o ya Dios no me está bendiciendo. ¿Por qué? Y se molestan y se enojan. Entonces, yo les decía hace tiempo, cuando vemos a Dios, ¿cómo lo estamos viendo? ¿Como un Padre Celestial o como un administrador celestial? Hay mucha diferencia, porque el administrador solo está administrando, dando. Y el Padre Celestial sabe qué darte y sabe qué no darte, sabe cuándo darte, sabe por qué no darte. ¿Sí? La práctica de la verdad, mira, activa la fe. Cuando tú estás practicando la verdad, creyendo la verdad, vas a activar la fe. Y la fe invita a la verdad a que la verdad sea practicada. Si no, ¿cómo estás creyendo? ¿Me estoy dando a entender? Si yo no practico, entonces ¿qué estoy creyendo? Mínimo, no estoy saliendo de mi zona de confort, porque estoy conforme, estoy a gustito en esa zona. Cuando el Señor te invita a que salgas, a que ejerzas la fe, ya te está sacando de esa área. Pero tienes que practicar la verdad. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía, ¿en qué crecía el Señor? En sabiduría y en estatura. O sea, a pesar de que era Dios encarnado, a pesar de que si hemos leído Colosenses, vemos que Colosenses 1:15-16 dice que en Él mora toda la plenitud de la deidad. Es decir, era Dios. ¿Te imaginas tú entonces a Jesús estudiando? Pues sí. ¿Por qué? Porque también tenía que aprender. Y si Jesús aprendió, ¿cuál es la responsabilidad que yo tengo? Aprender. Tengo que ejercitar mi fe. No tan solo tengo que creer, no tan solo tengo que crecer físicamente, sino también tengo que crecer en la fe. Tengo que crecer incluso en el control de mis emociones, en el control de mi carácter. ¿Sí? Pero, ¿qué más decía? Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y los hombres. Es decir, Jesús crecía para todos. ¿Cómo se comportaba aquí? ¿Cómo se vivía allá? ¿Qué no decía aquí? ¿Qué no decía allá?
¿Sí? O sea, no tan solo era en unas cosas sí y en esto no. Era en todo, era integral. Por tal motivo, no andemos en la vanidad de nuestra mente, porque tenemos la mente de Cristo, recibida por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y al decir que tenemos la mente de Cristo, ya está diciendo que yo sé exactamente lo que estoy haciendo, que ya sé cómo debo de actuar. Pero que muchas veces pasa que no uso la mente de Cristo. No es que no tenga acceso, ya está. Simplemente no quiero llevar a la práctica. Pero para eso me la dio el Espíritu, para conocerla y llevar a la práctica. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes, ¿qué? No pueden hacer lo que deseen. Inciso A, una mente en Cristo no permite el pecado en su vida. Inciso B, una mente en Cristo pone primero el deseo del Espíritu. Evalúa. ¿Qué es conveniente ahorita? Yo les decía hace unos domingos, cuando yo ya termine de hacer la voluntad de Dios, de cumplir los requisitos de Dios, entonces yo puedo hacer mi voluntad. Pero una vez que yo termine de hacerla, entonces sí, yo ya hago lo que quiero. Pero cuando yo ya esté ejecutando esto, carne y espíritu se contraponen para no hacer lo que deseo, sino lo que el Espíritu desea. Por eso esas expresiones como que, es que soy humano. Sí, hermano, Jesús también era humano. Pablo era humano. Abraham era humano. ¿Quién más? Pues todos los héroes de la fe que hace mención Hebreos eran humanos. Pero se basaron en que eran humanos. Usaron esa muleta de decir, ay, es que soy humano, ya ni modo. Y dijo Dios, ay, sí es cierto, es humano, es verdad. ¿Se apoyaron en eso? No, para nada. Al contrario. Dice Pablo, lo que importa ya no es la vieja criatura, sino la nueva. Entonces, ¿en dónde yo me tengo que apoyar? ¿En dónde me tengo que sostener? En Cristo. Pero ¿qué hace Cristo conmigo? Me hace una nueva criatura. Entonces yo ya no me tengo que apoyar en la vieja naturaleza que está corrompida. No puedo, no quiero, es que no me sale, y puros es que, y por y para. Puras excusas, pues. Por eso, cuando Pablo y Jesús hablan, es vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y también lo que digan sí y sea en el amén. ¿Qué quiere decir sí y en el amén? Quiere decir que lo que tú digas sea sí, pero que también lo que tú estás afirmando se cumpla. Amén quiere decir que así sea. ¿Se fijan la diferencia de palabras? De un lado es, hablo en derrota, hablo en miseria, y por el otro, hablo en victoria. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué y para qué? Para que no haga lo que yo desee, sino hacer lo que desea el Espíritu. Se me regresó, perdón. Por eso es importante practicar lo que dice Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Se puede andar? No se puede. Entonces, andemos en común acuerdo con el Espíritu Santo. Déjate enseñar a pescar y no tan solo pidas el pescado. ¿Sí? ¿Puedes pedirlo? Claro que sí, te lo va a dar. Pero también dile, Padre, enséñame a pescar. Padre, enséñame a hacer... Quiero aprender a ser un buen esposo, una buena madre, un buen hijo. Quiero aprender.
cómo ser un buen cristiano, cómo ser un buen hijo de Dios. Yo quiero aprender, no tan solo que lo lea, no tan solo escucharlo, sino también vivirlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Espíritu te está guiando. Déjate guiar por Él. Segundo punto. Una mente sin Cristo busca un alivio en cualquier cosa. Versículo 18 dice: ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la naturaleza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Han escuchado este dicho? Quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien más? ¿Alguien más que diga en referente al dicho? ¿Qué quiere decir? Quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Aquí la importancia, ¿en dónde está? ¿En Dios o en alguien más? La importancia. No. A ver, fíjense. ¿Dónde está la importancia? ¿A quién le están dando más la importancia? A cualquier cosa. Ahora, lo que dice acá, voy a regresar. Pónganle atención a lo que está de colores. Ellos tienen, ¿por qué? Porque dice, en el versículo anterior dice que ellos andan en la vanidad de su mente, ¿sí? Pero Pablo dice, pero tú no tienes que estar en la vanidad de tu mente, porque para eso tienes la mente de Cristo. Entonces ya te está sacando de ese grupito de bola de mentes a que tengas una sola, ¿sí? Vamos, Pablo y Jesús te están diciendo que seas VIP de Jesús, ¿sí? Es lo que está diciendo. Tú eres VIP, no te metas con los demás. O como dice Kiko, no te vayas con la mamá de Kiko, no te metas con la chusma. Tú ya no eres de la chusma, tú ya eres de acá. Estás apartadito. Es lo que está diciendo el versículo anterior. ¿Por qué? Porque tú ya no andas en la vanidad de tu mente. Todos estos, toda esta bola, sí. Y es cuando inicia el versículo 18. Todos estos tienen entenebrecido u oscuro el entendimiento. ¿Sí? ¿Qué más dice? Están excluidos de la vida de Dios. ¿Por qué están excluidos de la vida de Dios? Por causa de la ignorancia de ¿qué? ¿Qué hay en quién? ¿En ellos? Sí. ¿Por la dureza de qué? De su corazón. 19. Y a tal punto están entenebrecidos y a tal punto está la dureza del corazón que llegaron a ser insensibles. Y esa insensibilidad los llevó a creer que nada pasaba, a creer que nada puede ocurrirles y se entregaron a toda sensualidad. ¿Han visto por qué los niños no tienen miedo? ¿Y el padre sí? Cuando el niño está allá en la azotea y está en el bordito, ¿y qué le dices a tu hijo? O a un primito, no sé. ¿Qué le dices? Aviéntate. No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué él está arriba y está bien contento y feliz? ¿Por qué? Porque para ellos su sistema de miedo, o de temor, no está activado. No conocen qué es el peligro. El adulto sí sabe qué es el peligro, pero el niño no conoce qué es el peligro. Se va a matar si se avienta. ¿Pero por qué? Porque no lo conoce, no se lo han presentado. Por eso muchas veces se avientan de los roperos y se quebran la pata o una mano. ¿Por qué?
porque no saben qué es el miedo. Sí, ahora, pero lo que quiero llegar es que cuando Cristo no está en mí, que una mente sin Cristo busca un alivio en cualquier cosa, es porque con Cristo tengo que sujetarme y someterme. Ese es el asunto. Con Cristo yo me tengo que sujetar a lo que Él dice y ya no practicar lo que a mí me gusta. ¿Sí me doy a entender? Cuando entendemos que hay libertad en Cristo, somos libres. Pero una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Por eso dice Pablo, para que no hagan lo que ustedes quieran o lo que a ustedes les apasione, en el griego. ¿Sí? ¿Puedes hacerlo? Sí, pero que no sobrepase al libertinaje. ¿Por qué? Porque puede ser contraproducente. Entonces, como estas personas no tienen a Cristo, o no lo aprobaron en su vida, o no lo vieron tan útil aparentemente, pues ya están buscando en cualquier cosa algo que los esté llenando. Y los va a estar llenando el dinero, los va a estar llenando las mujeres, la lujuria, la pornografía, la fama. ¿Por qué? Porque decidieron buscar esto y no a Dios. ¿Sí me están a entender? Cuando empiezan a buscar a Dios, entonces ya no van a rezarle a cualquier santo. ¿Por qué? Porque lo están conociendo. Pero cuando se empiezan a apartar de Dios, cuando empiezan a ya no buscar de la presencia de Dios, se empiezan a endurecer, se empiezan a tener corazones encallosos o con callo, y llega a tal punto que como se vuelven como niños, ya no sienten y dicen no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, mira. Y por eso luego andan diciendo, a ver, ¿dónde está Dios? Cuando pasó esta situación, ¿dónde está? Esa persona ya tiene callo tras callo tras callo en el corazón y en la mente. Ya sus sentidos, sus emociones ya están embotados. ¿Qué es embotado? ¿Han sentido cuando los oídos están, eso es embotado, es decir, ya no entra más? Hay mucho ruido. Sí, está lleno, ya no sabes qué hacer, ya no entra más. Tienes que dejar que eso salga. Eso es embotar. Exactamente. Por eso expresa, para cometer cualquier avidez, toda clase de impurezas. ¿Por qué? Porque precisamente están buscando algo que les traiga satisfacción. Por eso les dije, quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Lucas 11:34 dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. ¿Sí? ¿Por dónde entran las cosas buenas, las cosas malas? A través, al menos, de dos cosas. A través de lo que veo y a través de lo que escucho. ¿Sí? Al menos son esos dos los más importantes. Por tal motivo, si yo, ¿de qué me estoy alimentando? ¿De qué me estoy llenando? Mi ser interior, mi hombre interior, mi mujer interior, ¿de qué la estoy nutriendo? De venganzas, de envidias, de celos, de pornografía, de duda, de incertidumbre, ¿de qué? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué entra a través de mis ojos y a través de mis oídos? ¿Entra paz? ¿Entra poder? ¿Recibo santificación? ¿Recibo qué? Porque a través de eso, tu cuerpo se va a encender o se va a apagar. Porque a través de los ojitos, dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. ¿Qué está entrando? ¿Qué permites que entra?
también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando está malo o enfermo, también podrido, también tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que hay en ti, dentro, mira pues que la luz que hay en ti, que en ti hay, no sea oscuridad. Es decir, que también lo que hay dentro, pues también no sea oscuro. Por eso, ¿de qué te estás alimentando? Que si Cristo, hermano, no llega a iluminar la vida de la persona, mira, buscará quien lo pueda hacer. Si Cristo no ilumina, hay otra persona que sí lo puede hacer. ¿Y saben quién se apunta para eso? 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de... No vayas a la iglesia, ¿qué vas? Quédate aquí. Ya pasará. Y te empieza a embelecer, te empieza a hablar bien, te empieza a hablar bonito, te empieza a desanimar, pero de una forma que tú no entiendes o comprendes. ¿Acaso Dios les ha dicho? ¿Acaso Dios les dijo que va a pasar esto? ¿Sí? Si la persona no permite que Jesús sea su luz, su salvación, alguien más lo va a hacer. Y no le va a ir bien. ¿Me estoy dando a entender? Alguien más lo va a hacer, alguien más le va a llenar el buche. Así es. Por eso mira, el Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Para eso es la palabra, para eso es el Espíritu, porque nos está iluminando. Hermanos, no busquemos fuera de Cristo. Dios sujetó todas las cosas a Él y por Él las tenemos. Todo lo que se creó, Dios la sujetó en Cristo y a través de Cristo podemos tener acceso a ellas. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? A buscar primero el reino de Dios. Y a través de ese reino se baja todo lo que yo necesito. Pero yo tengo que tener mi relación con Dios. Mi encuentro con Dios día a día. Tengo que conocer a Dios antes de conocer a alguien más. Si no, pues me le voy a inclinar a alguien más sin siquiera yo saberlo. 3, ya casi acabamos. La guía asegura, versículo 20: pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿Qué sí hemos aprendido de Cristo? ¿Ya hemos leído la Escritura? ¿Qué sí he aprendido de Cristo? ¿Qué más? Si yo les preguntara a ustedes, dime 2 cosas que has aprendido de Cristo. No sé. Ok. No digo que se repitan, pero ¿tú qué has aprendido de Cristo? Ok, orar y agradecer. Hacer el bien. A depender más de Dios. Ser diferentes personas. Amar a Dios. ¿Amar a quién? Amar al prójimo. Eso es lo que
sí he aprendido de Cristo. Volvemos otra vez. El Hijo no puede aprender nada si no es enseñado por el Padre. Si yo no aprendo de Jesús, ¿yo qué le voy a aprender a Jesús? Si yo no vengo a Jesús, ¿qué le voy a aprender? Por eso expresa el versículo 21. Si en verdad, ¿qué? Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él. Déjame decirte una cosa, que esta carta, a la carta de los Efesios, se escribe, es en el año 62 y Cristo murió en el 30. ¿Cuántos años hay de diferencia? Efesios se escribe aproximadamente en el 62 después de Cristo, 62. Y Jesús muere en el 30. ¿Cuántos años hay de diferencia? 32. 32 años. En el año 60 ok, supongamos que sean 32. Bien, estas palabras de Pablo, si en verdad lo oyeron, fíjate, aquí Pablo les está diciendo a la iglesia de Éfeso que Jesús les está hablando, oyeron, y han sido enseñados en Él. ¿En qué momento, parte de la historia, después de esos 30 y tantos años, Jesús se le aparece a la iglesia de Colosas y a algún miembro? Porque la carta es grupal. Personalmente Jesús no, pero sí en una persona, en el Espíritu Santo. Quiere decir que la iglesia de Colosas estaban siendo dirigidos bajo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Jesús dice del Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda la verdad y les va a decir todo lo que nosotros les hayamos dicho. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es la boca, por así decirlo, de Jesús. ¿Se acuerdan que les había dicho, ¿quieres escuchar a Jesús? ¿Quieres escuchar sus enseñanzas? Métete con el Espíritu porque es el portavoz. Por eso expresa, no han aprendido así de Cristo. Y en este tiempo apenas se estaba escribiendo un evangelio, Mateo. En el 52, 54, o sea, más para atrásito, pero no era distribuido a nivel mundial. Era solamente en Judea. Nada más. Entonces, es muy complicado hacer copias en aquel tiempo y todo es muy complicado que Mateo se haya ido hasta Colosas nomás para presentar la biografía de Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, vamos, en Efesios la iglesia estaba siendo guiada, dirigida por el Espíritu Santo. Hasta ahí. Escucharon la voz de Jesús a través del Espíritu Santo. Eso es lo que les quería decir. Segunda pregunta. Esta semana he sido enseñado por Él, por Jesús. No en la Escritura. No. En el tiempo de oración, en el tiempo de comunión que tienes con el Espíritu Santo. Esta semana ha sido enseñado por Él. Por eso les decía desde hace 20 y tantos días. Quiero que tengas una relación con el Espíritu. Que no le digas, Señor, aquí estamos. No, o sea, hola Espíritu Santo, ¿cómo estás? Porque en realidad estás platicando con el Señor Jesús también. Cambia esa perspectiva. Si lo quieres ver así, cambia la perspectiva. Habla con tu Señor también. Es el vocero, por así decirlo. Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué?
la luz de la vida. Y se relaciona con el punto anterior. Cuando yo sigo a Jesús, estoy consumiendo a Jesús, estoy aprendiendo de Jesús. Entonces, ¿qué le estoy aprendiendo a Jesús? ¿Qué le estoy viendo a Jesús? ¿Qué estoy escuchando de Jesús? Por tal motivo, al momento en que yo estoy escuchando y viendo de Jesús, ¿cómo va a estar mi cuerpo, mi ser interior? Limpio, va a estar santo, va a estar consagrado, va a estar purificado. Y no voy a tener la necesidad de escuchar a los santos, vamos, por así decirlo, sino voy a tener directo acceso a Dios. ¿Por qué? Porque la luz de Dios mora en mí. ¿Me estoy dando a entender? Por tal motivo, esto se convierte en una guía segura. Por eso expresa, si en verdad lo oyeron. Y si no lo hemos oído, tenemos esta semanita. Si Dios lo permite que llegamos esta semana. Tenemos esta semanita para escucharlo, para aprender de Él, para ver de Él. Nuestra vida en Cristo radica en lo que Él nos ha dado. Segundo punto. Ya no estamos dependientes de nuestra antigua mente, de nuestros antiguos vicios. Ahora tenemos la mente de Cristo. Yo le decía, mira hermano, antes de que te sientes en la silla de tu mente, siéntate en la silla del Espíritu. ¿Sí? Antes de que te sientes en tus pensamientos y recuerdos y todo eso, que está bien, de tus ideas, está bien. Antes de que te sientes, siéntate en los pensamientos de Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué habla Cristo? 3. Lo único que puede saciarnos es Cristo, porque Dios sujetó todo a Él. Lo único que tú tienes que tener es sed y hambre es del Señor, del Espíritu, de nada más. Último punto, que nos fue dado otro Consolador igual que Jesús. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y es más, Jesús dice, les voy a dar, bueno, el Padre les dará. Y Jesús dice, les enviaré. Es decir, son regalos, vamos, que el Padre y Jesús nos están dando. Y no hay que menospreciarlo.